Buen día, querida iglesia del Señor. En este día quiero que estemos meditando acerca de la prioridad de la oración en la vida de Jesús. Vamos a estar haciendo una breve reflexión acerca de la oración y vamos a tomar el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Yo les preguntaría, ¿qué es primero? ¿Lo urgente o lo importante? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Lo urgente o lo importante? Pues por el momento dejemos la pregunta ahí abierta y vamos a desarrollar nuestra enseñanza y espero que al terminar pueda quedarnos claro qué es primero, si lo urgente o lo importante. Pero para eso oremos al Señor que sea de bendición esta reflexión. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de meditar en tu sagrada palabra. Te ruego, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, para mi vida y para los que me oyen, Señor. Nos encomendamos a ti, bendito en nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que abramos la palabra del Señor en Lucas capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16 dice así. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Les estoy diciendo que vamos a ver de la prioridad de la oración en la vida de Jesús. Bueno, paradójicamente, tratar la oración mirando la vida de Jesús pudiera ser un mal ejemplo. Jesús pudiera no servirnos mucho, porque cualquiera pudiera objetar y decir, pero Jesús, alguien que oraba, pues él era Dios. Él qué necesidad tenía, él era el Dios todopoderoso, ¿qué va a necesitar Jesús orar? Bueno, eso tiene algo de razón, porque vamos a analizar en cada versículo que paradójicamente, entre comillas, Jesús no necesitaba orar. En el versículo 12 dice, sucedió que entrando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro a tierra y le rogó, diciendo, Señor. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad. Él es Señor. Le reconocen como Señor, tiene autoridad. Alguien se postra ante Él, le rinde reverencia. Primera cosa que tiene Él es Señor, Él tiene autoridad. En el versículo 13 leemos algo más que tiene Jesús. Dice, entonces extendiendo Él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y aquí hay algo importante que notar. Si bien nuestro Señor Jesucristo en algunos momentos expresó poder, solo cuando lo tocaban, por ejemplo la mujer que tenía el flujo de sangre solo tocó el manto y fue sanada de su flujo de sangre. Sin embargo, aquí nuestro Señor Jesucristo simplemente dice querer hacer algo y eso se da. Yo recuerdo cuando yo era niño, cuando soñaba sobre una lámpara de Aladín o algo, yo decía, bueno, si tuviera un solo deseo que pedir, pues yo pediría poder hacer cualquier cosa y ahí pudiera hacer todo lo que quisiera, no me limitaba a un solo deseo, era una pequeña estrategia que yo pensaba. Bueno, es interesante que nuestro Señor Jesucristo tenía eso, Él solo quería hacer algo, Él solo deseaba hacer algo y eso se le daba. Porque repito, aquí no dice que lo toca y la persona, el leproso es sanado, sino dice que le pone la mano diciendo, y ahí es donde está la clave, que lo va diciendo. En Marcos capítulo 1, versículo 42, nos es un poquito más claro esto, porque dice... En el versículo 41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Aquí en Marcos nos queda más claro que es porque él dijo, no es tanto porque lo toca. Entonces nuestro Señor Jesucristo tiene poder
¿Para qué orar a alguien que tiene poder de lograr hacer todo lo que quisiera? En estos tiempos la mayor necesidad, la mayor preocupación es este coronavirus. ¿Para qué uno orarle al Señor que le quite el coronavirus, que libre el coronavirus, si uno tuviera el poder con solo decirlo, de solo desearlo y quitarlo? Nuestro Señor Jesucristo era Señor y también tenía un poder, pero un poder sobrenatural. Ahora alguien pudiera decir, bueno, con todas esas características uno debería orar por humildad. Bueno, es interesante que también Cristo tiene eso, porque una vez que Él sana al leproso en el versículo 14, lo que le dice es que vaya donde el sacerdote y se someta a lo que la ley mosaica pedía, que diera testimonio y ofreciera lo que tenía por sanarse. Jesucristo no se pone, sí, miren, adórenme, miren, yo sí puedo, no. Antes se mantiene en humildad y pide a este leproso que se sujete a las leyes mosaicas que estaban en vigencia. Entonces, es Señor, tiene poder, es humilde, pero aún más, dice el versículo 15, pero su fama se extendía más y más. Él era famoso. Entonces, ¿qué más podía necesitar? Ya también tenía fama. Y normalmente en nuestro contexto, una persona que es famosa, cualquier cosa que desee, muchos más van a estar dispuestos a colaborarle, a ayudarle. Recientemente, ayer, veía una publicación del pastor Sugel Michelén, en la que él, para poder enviar unos videos por su canal de Instagram, él pidió 256 seguidores. Puso una publicación para que más personas lo siguieran con tal de promover más el evangelio, y fue interesante que en menos de nada, de esos 256 que estaba pidiendo, se subió a 2.000 personas. Él necesitaba completar 10.000 y en menos de nada se completó 12.000. Seguro que si yo hago una petición así no voy a lograr ese objetivo, porque yo no soy alguien famoso. Entonces nuestro Señor Jesucristo también era famoso y personas vienen a Él a orarle, a pedirle que lo sane. Pero hermanos, la clave está en el versículo 16. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Qué interesante. Teniendo todo eso, y Él se apartaba a orar. Y aquí hay algo bien interesante en nuestro Señor Jesucristo, varias cosas que quiero que entonces nosotros reflexionemos, nosotros meditemos y tomemos del ejemplo de Él para nuestra vida. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que Jesús priorizaba la oración. Notemos que muchas personas necesitan ser sanadas. Personas ahí enfermas, era urgente que las sanara. Nuestro Señor Jesucristo puede haber dicho, ¿qué es urgente aquí? Pues sanar. Sin embargo, ¿Él qué hace? Se apartó a orar. ¿Cuántas veces nosotros no estamos afanados, necesitamos cosas y lo último que hacemos es orar? Primero pensamos en actuar, en hacer, en solucionar y después es que oramos. Nuestro Señor Jesucristo no. Él primero oró, antes mirando incluso un montón de personas que estaban enfermas. Y esto no es un acto de misericordia, porque Marcos nos deja ver que Él miró al leproso y Él tuvo misericordia. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo excelente de misericordia, pero Él priorizó las cosas y puso en primer lugar la oración. Algo más que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo es que para Él la oración era santa. Él santificaba la oración. ¿Dónde lo vemos? Porque ahí dice, mas Él se apartaba. Entonces Él se apartaba, y recordemos que santidad tiene que ver con estar apartado. Entonces Él no era de estar orando ahí en el día a día. No es que esté mal de pronto cuando vamos caminando, cuando vamos conduciendo, orar, pero debemos tener la oración con un espacio aparte. Incluso notemos que Él se iba a lugares desiertos, o sea que para Cristo la oración también era algo íntimo con el Padre. Era algo importante, algo que requería la total atención. Para Él la oración era una prioridad. Algo más que aprendemos de Él es que la oración era algo frecuente. ¿Por qué? Porque dice el texto, mas Él se apartaba y oraba. No dice se apartó y oró una sola vez, no. Oraba, algo que siempre estaba haciendo. El verbo en el griego indica eso, una acción que se mantiene en el tiempo. Empieza en el pasado, pero se mantiene. Y algo más es que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, resumiendo lo que veníamos viendo de Él, es que, hermanos, la oración no depende ni de lo que somos, ni de lo que tenemos. No importa quién seas, no importa lo que tengas, tú necesitas orar.
Cristo tenía el poder para solucionar las cosas, pero oraba. Cristo era el Señor, pero oraba. Cristo era humilde, pero oraba. Cristo tenía fama, pero oraba. ¿Cuánto más tú y yo? La oración nosotros no debemos estar orando cuando necesitamos solamente. Si tú abres la nevera y hay poquito mercado, ora. Pero si tú abres la nevera y hay abundancia de mercado, ora. Porque es interesante que en el modelo del Padre Nuestro, una de las peticiones, la cuarta petición es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esa no es una cláusula para los estratos 1 y 2, o por debajo de 1. Esa es una cláusula para los estratos todos, 8 si existe. Para todos los estratos hay que estar clamándole al Señor por pan. Entonces, en conclusión, retomo la pregunta: ¿qué es primero? ¿Lo urgente o lo importante? Pues espero que esté claro que para nuestro Señor Jesucristo lo primero es lo importante, y en este caso lo importante es la oración. No importa que estás tan afanado, estás por solucionar las cosas, lo importante es primero, la oración es primero. Ahora, tal vez eso queda un poco confuso, primero, urgente, importante, pues quédate con algo, y es que la oración es lo primero, porque a la larga la oración también sigue siendo urgente. Si tu hijo está enfermo, si tu hijo necesita llevarse al médico rápido, eso es urgente, pero puedes orar también ahí. La oración es importante, pero también la oración es urgente. Entonces eso aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Para Él la oración era su prioridad, era lo más importante, y si lo queremos también, era lo urgente. Que para ti y para mí, en estos tiempos de pandemia, aprovechando el tiempo que tenemos, lo importante sea la oración, no el ocio, no conseguir para el mercado, sino tener comunión con nuestro bendito Señor. Amén.